Ahora sí, hasta aquí, preguntas, dudas, cuestionamientos, inquietudes en lo que se refiere a estas bases moleculares del ADN como molécula de información. Excelente. Les digo, era solamente un repaso breve de lo que ya han visto anteriormente, pero vamos a sintetizarlo y conectarlo con esta clase. Aquí está realmente el vínculo de la clase de bases moleculares con síntesis de biofábricas. ¿Ok? Vamos a la bioinformática. Bases de datos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde conseguimos esta información de las secuencias? Hay dos opciones principales. Está NCBI, que es la base de datos estadounidense masiva para biotecnología, y está la EMBL, que es la base de datos europea. ¿Ok? Esas dos bases de datos contienen básicamente lo mismo, la misma información. Te pregunto yo entonces, ¿por qué dos? ¿Por qué tener dos diferentes bases de datos si dicen lo mismo? ¿Cuál sería el punto? Colaborar, muy bien. Corroborar información también. ¿Y qué más? Protección de datos. Redundancia otra vez. ¿Ok? Si algo le llega a pasar a una, sea por cuestiones políticas, sea por cuestiones ambientales, que las bases de datos de los servidores se caigan o lo que sea, no pasa nada. Como humanidad estamos protegidos porque tenemos una base de respaldo. ¿Ok? Es importante. Están espejeadas y están interconectadas. Pero si nos queremos ir a bases de datos más específicas, tenemos otras opciones. Para ADN y ARN hay sus bases de datos específicas. La gringa, la europea y la japonesa. Para proteínas también hay muchas otras. UniProt, SwissProt, etcétera, etcétera. Para genomas completos también tenemos bases de datos especializadas. Y para metabolitos y rutas metabólicas también tenemos sus diferentes bases de datos. ¿Ok? Como biotecnólogos se espera que ustedes puedan navegar en todas estas bases para encontrar la información que están buscando. ¿Ok? ¿Ya han usado alguna de estas? Me dijeron que sí. Ya han usado NCBI, ¿verdad? Y en particular han usado GenBank, seguramente. ¿Pero han usado o conocían de las otras? Brenda. Muy bien. Brenda, ¿qué nos dice Brenda en particular? Brenda nos dice... Nos puede decir rutas metabólicas, pero no es su función principal. Enzimas. Brenda es la base de datos, sí, la preferida para lo que tiene que ver con enzimas, sus parámetros, sus aplicaciones, sus usos, sus rutas. ¿Qué? ¿La conocen también? Esas dos son las que deberán de dominar mucho para este reto en particular. ¿Qué nos dice? Estas ya nos dice directamente las rutas metabólicas y los elementos que contribuyen o que interactúan en esa ruta metabólica. ¿Ok? NCBI. Rápidamente, antes de meternos directamente ahí a manipular. Es un repositorio de base de datos de todo. Todo con asterisco y todo en bold, lo que está relacionado a la biotecnología. Genes, proteínas, mutaciones, genomas, experimentos, enfermedades, herramientas de análisis, publicaciones, proyectos, etc. Puedes encontrar de todo. Hasta libros puedes encontrar en NCBI. ¿Está bien eso? Gratuitos. Es una mega base de datos, que a su vez es una base de datos de base de datos. Entonces hay herramientas principales. Un buscador llamado Entres, una herramienta de alineación llamado BLAST, una base de datos de secuencias principal llamada GenBank, una base de datos de publicaciones llamada PubMed. ¿La conocían? Muy bien. Hay una base de datos como tal de compuestos que se llama PubChem, ¿ok? Y está RefSec, que nos habla de secuencias especiales. Lo importante, lo más importante, pienso yo, de NCBI es que es Open Access. No sé si alcanza a leer por el color. Open Access. ¿Qué significa que algo sea Open Access? Está abierto para todo el público, sin fines de lucro en particular. ¿Ok? Es mantenido por el gobierno estadounidense, por lo cual, importante para cuestiones políticas, es importante que haya un espejo en otra parte del mundo. RefSec, lo vamos a conocer más a detalle. RefSec es una colección de secuencias de referencia. ¿A qué me refiero con eso que sean secuencias de referencia? ¿Han ido alguna vez a la biblioteca? ¿Sí? So, ustedes saben que pueden sacar casi cualquier libro de ahí, ¿verdad? Pero hay una colección que no. No sé si alguna vez se han topado con eso. Bueno, para cuando estaban buscando libros de texto para alguna materia. Hay una colección que se llama colección de referencia. Esos son libros especiales que no pueden salir de la base de datos, que no pueden salir físicamente de la biblioteca. ¿Por qué creen? Por si algo le pasa a las otras
copias del libro, o pasada tenemos un respaldo. Es una colección especial protegida, importante, curada. Curada no de chistoso, curada de que hay personas que se encargan de validar y verificar la información que está en esas bases de datos. Lo mismo con RefSec. No se trata solamente de meter secuencia de nucleótidos o de aminoácidos a lo tonto. No, hay que saber qué hacen esas secuencias, para qué sirven. Importante que aquí sí no haya redundancia, que una molécula tenga un registro. Esta base RefSec es tal cual la hoja de referencia que nosotros revisamos para asegurarnos de que nuestra secuencia que sacamos de algún bichito corresponda realmente a la función que nosotros estamos diciendo que hace. ¿Ok? Es la base de datos de consulta. Es lo más cercano que tenemos a una verdad objetiva en el caso de la biotecnología. ¿Ok? Y digo lo más cercano porque al final del día, pues, ocupamos la ayuda de muchas personas, muchos investigadores, muchos científicos y muchos computólogos que revisen toda esa información. Entonces, para poder tener una secuencia en el estatus de validado por RefSec, tiene que haber pasado por un proceso de confianza, un proceso donde está revisado, verificado, validado, y llegamos a ese nivel de altísima confianza de la secuencia. De que tú sabes que lo que encuentres en RefSec, cada una de esas letras de la secuencia son reales. Son reales, me refiero a que realmente codifican o realmente hacen lo que se supone que hace la molécula. ¿Ok? Y así como ustedes tienen una matrícula para identificarlos y diferenciarlos del resto de alumnos, las moléculas en RefSec o en la base de datos de NCBI tienen también su propio código, su propia matrícula. NC para secuencias cromosomales, que incluye tanto intrones como exones y otras secuencias completas. ¿Ok? NM, M de mensajero, es la secuencia del transcrito, solamente la secuencia del ARN mensajero. NP es la secuencia peptídica, proteínas. Y luego X, y puede ser C, M, P, G, lo que sea, pero X nos dice que es una secuencia que está predecida, predicha, ¿okay? Que no sabemos a ciencia cierta lo que hace, pero se parece lo suficiente a otras secuencias como para nosotros decir, chance y hace esto, chance y sirve para esto, ¿okay? Pero falta que alguien venga y la pruebe, ¿sí? Sobre todo lo van a ver cuando lleven ómicas en sexto semestre, que estamos viviendo un punto interesante en, no solamente en biotecnología, sino en la ciencia en general. Sobre todo en biotecnología, con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación, nos vemos en esta encrucijada donde tenemos más datos de los que somos humanamente capaces de analizar. Hay mucha información, solamente faltan manos y ojos para verla y leerla. ¿Ok? Entonces, hay mucho que no sabemos todavía, pero poco a poco se va a ir descubriendo. ¿Ok? Entonces, una matrícula para una misma molécula, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa de mus musculus, es un ratoncito, puede tener una matrícula, un código de acceso para la secuencia genómica, puede tener una matrícula diferente para lo que es el transcrito de ARN mensajero, y puede tener una matrícula o un código de acceso diferente para la secuencia proteica. ¿Ok? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Se entiende la tirada? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ahora sí meter manos en el asunto. Métanse a NCBI. Abran una pestaña nueva en su navegador y entren a NCBI. O busquen tal cual NCBI en Google. Y siempre va a ser la primera cosa que les aparezca. ncbi.nlm.nih.gov. Son muchas siglas, no nos vamos a aprenderlas todas, solamente con NCBI más que suficiente. El National Center for Biotechnology Information. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí en NCBI? ¿Qué nos dice? ¿Se han puesto a curiosear? Chicos, ¿se han puesto a curiosear por ahí? ¿Por qué no? Exploren. ¿Dónde está su sentido de exploración? De su sentido de aventura. ¿Qué encontramos? Encontramos primero algo importantísimo y algo que creo que es fundamental de entender porque esto es la misión de NCBI. ¿Qué dice aquí? Submit. ¿Qué significa eso en español? Tú puedes contribuir, tú como científica, científico,
puedes contribuir con tu conocimiento al conocimiento, a la base de datos de conocimiento de biotecnología. ¿Qué significa esto? ¿La ciencia es hermética? ¿La ciencia es secreta? ¿La ciencia es solamente para unos pocos? No, la ciencia es para todos. Todos podemos contribuir a la ciencia. ¿Ok? Importante. Y luego ya viene todo lo demás, todo lo que es útil. Podemos descargar la información de NCBI para nuestro propio uso, podemos aprender a utilizar NCBI correctamente y hay herramientas para hacer análisis y demás cosas. Pero, reitero, esto para mí es el corazón de NCBI, la capacidad que tienes de poder contribuir a la ciencia. ¿Okay? Hay recursos populares y demás, hay un buscador bien bonito, bien padre. Ok, vamos a buscar algo. Díganme una enzima o un gen que ustedes les llame la atención, les dé curiosidad. Que ya sea porque les gusta el nombre o les gusta la que hace o simplemente no saben cómo funciona y quieren que sepamos más al respecto. ¿Eh? Pig A. Pig A. Suena chistosa. Sí, pero suena chistosa. Cerdito A. ¿Quién es esta proteína cerdito A? ¿Y de quién es la proteína cerdito A? Vamos a buscarla. Buscamos Pig A entres en el buscador directo de NCBI y me dice lo siguiente. Encontró resultados en 27 bases de datos dentro de la base de datos. Y la primera el primer artículo que me muestra es lo siguiente. Es una proteína de ancla de fosfatidilinositol para su biosíntesis de clase A. ¿Ok? Que es de Homo sapiens y que tiene esos otros nombres. Así como ustedes pueden tener diferentes apodos a lo largo de su vida, las proteínas, los genes también pueden tener diferentes genes, diferentes nombres, diferentes formas en que se les ha nombrado a lo largo de la historia. ¿Ok? Fosfatidilinositol, glicana, Mencor, biosynthesis class A protein. ¿Ok? Pero mis compas me dicen A. ¿Sí? Pero puede que en otro contexto me llamen de una forma diferente. Alguien más Bueno, entonces, buscamos y nos dice o nos separa directamente por diferentes funciones las diferentes bases de datos que hay. Si queremos buscar como tal papers, libros o inclusive proyectos donde ya se ha utilizado o se haya investigado, se ha involucrado la proteína PIGA, tenemos en PubMed 2010 papers, 2010 publicaciones, de las cuales vamos a acceder a 2610 de ellas. Hay un poquito de discrepancia aquí, pero bueno, no pasa nada. Si nos vamos directamente a genes, encontró 1178 genes particulares. ¿Ok? Proteínas, encontró 8752 proteínas que están relacionadas con PIGA. ¿Ok? Y en cuanto al genoma, encontró muchas muestras que están relacionadas con PIG-A. ¿Ok? Dígame. Pero, por ejemplo, yo me refería al PIGA de una bacteria. Muy bien tu pregunta y muy buen ojo. Nosotros, o no, su compañera, repito lo que está diciendo para que se quede grabado, ella buscó PIG-A pensando en una bacteria, pero enseguida me encontró, lo primero que me mostró fue un registro de una proteína de Homo sapiens. No es la proteína que su compañera estaba buscando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos dos cosas, o buscar o darnos un clavado directamente en las diferentes bases de datos hasta dar con lo que estamos buscando, o pudiéramos también mejorar nuestra búsqueda. ¿Ok? ¿De quién estaba buscando, Piga? De Serratia. ¿Ok? Entonces podemos aquí ampliar nuestra búsqueda o ser más específicos dándole más información. Serratia. Y me encontró menos información. De los 38,000 registros en la base de datos de nucleótidos, de los 38,000, me acotó a solamente 9. Está mucho mejor. ¿Cuánto tiempo te tomaría revisar esos 38,000 a mano? Dependiendo de tu internet, te puede tomar horas, inclusive días. ¿Ok? Meses. Aquí otro detalle importantito. No sé si ven la discrepancia importante en esto. En todas esas bases de datos, yo estoy buscando un gen, ¿verdad? Si yo busco un gen, ¿a dónde me metería? Me meto a Gene
o me meto en nucleotide. Si busco la secuencia del gen, si busco un gen en particular, reitero mi pregunta, ¿cuál me meto? O si busco la proteína de ese gen, ¿a cuál de las tres me meto? ¿Me meto a gene, me meto a protein o me meto a nucleotide? ¿Qué me va a decir cada uno de esos dos datos diferentes? Protein, ¿qué creen que me diga? La secuencia de aminoácidos de la proteína. Nucleotide, ¿qué creen que me diga? Las bases de nucleótidos. Y entonces, gene, ¿qué me va a decir? Esta base de datos, gene, ¿qué va a hacer? ¿Para qué me sirve? Promotores, ubicación, ¿qué más? ¿Cómo podríamos referirnos entonces a esto? ¿Qué vamos a encontrar aquí en gene? Toda la información completa relacionada a este gen, más allá de solamente la secuencia de proteínas o la secuencia de nucleótidos. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a buscar directamente aquí en gene. Y gene me va a decir si encontró o no encontró. Nomás hay un registro. No, sí encontró algo. Pero encontró algo interesante. New entry, record to support submission of gene RIFs for a gene not in gene. Todavía no la conoce del todo. ¿Ok? O al menos no lo suficiente como para que RefSec junte toda esa información y me diga, esa es la proteína que estás buscando. Sin embargo, acuérdense que vimos ahorita en protein, en nucleotide, que hay mucha información. Pero como tal, GenBank todavía no se pone de acuerdo. Entonces vamos a tener que irnos a nucleotide o a proteína. Bastante controversial esa proteína. La pequeña PIG-A, un locochón. Nos vamos al nucleotide directamente a buscar la secuencia de nucleótidos. Aquí encontramos cosas más importantes. Miren lo que viene. Encontramos secuencias de genomas completos. ¿Ok? De Serrate marcescens. Si se preguntan qué tan grande es Serrate marcescens, bueno, la cepa WW4 tiene 5 millones de pares de bases. Es una molécula circular de ADN. Pero hay otra, diferente. Serratia AS11. Otra cepa de 5.07 millones de pares de bases. Contra 5.241 pares de bases. ¿Cuál es la buena? La 39. Uy, uy, uy. Miren lo que dice aquí. Hay un simbolito de información. Esta entrada es el récord maestro o es el registro maestro para todo un proyecto de secuenciación del genoma. No contiene ninguna información de secuencia como tal. Entonces, aquí tampoco es. O sea, todo eso son genomas completos. Todavía no están bien identificados, bien caracterizados, pero es el genoma completo. Acá dice Serratia ATCC 39006, que es una cepa particular, es el clúster de biosíntesis de la proteoglicina. Ya no es el genoma completo, ya es solamente una región particular de 25.055 pares de bases. Todavía no lo vemos en módulo 5, pero de una vez se los digo. Los vectores, así como todo vehículo, así como toda forma de transportar y embalar material, tiene un límite de tamaño. ¿Sí? No te cabe una sala entera dentro de un carro. Tal vez dentro de un tráiler sí, pero dentro de un carrito no. Dentro de un plásmido no te va a caber los 25.000 pares de bases que corresponden al clúster completo. Si yo estoy buscando en particular la proteína PIG-A, aquí está, pero aquí también están otras cosas. Está PIG-B, PIG-C, PIG-D y no sé cuántas otras más haya. 14, bueno, están las 14 PIGs. ¿Sí? No son los 3 cerditos, son los 14 cerditos. Reitero mi pregunta. Si yo me intereso solamente PIG-A, ¿me sirven estas secuencias, esos registros de secuencias? Pero para dar con directamente la secuencia que busco, voy a tardar un friego. Un friego. Entonces, sorry, vamos a tener que regresarnos tantito. Dígame. Ahorita, importante, ya de resumen, gene es toda la información que está relacionada con este gen. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a irnos a gene, pero a buscar otra secuencia. Una secuencia que está más conocida. ¿Qué les gusta? Voy a ser un poquito aburrido, un poquito basic. La insulina humana, en particular. Está un poquito lento, prueba. INS, insulina humana de Homo sapiens. ¿Por qué me voy a este? Porque como es un gen tan estudiado,
este registro está súper completo. Es el perfil, es el CV. Es el CV de la proteína insulina o del gen de la insulina humana. ¿Qué encontramos en un CV? Toda la información importante del currículum vitae. Y este es el summary. En una sola hoja, ¿qué puedo encontrar aquí? Encuentro la abreviación oficial. Encuentro el nombre completo. Encuentro cómo puedo encontrar esta secuencia en otras bases de datos importantes. En la base de datos europea, la encuentro con esta matrícula. En otras bases de datos, también, ¿cómo le podría encontrar? ¿Ok? ¿Cuándo fue actualizada por última vez? Este mes, curiosamente. ¿En dónde está localizado este gen? ¿En qué organismo? ¿Cuál es el linaje de ese organismo? ¿Ok? ¿Qué estatus tiene de RefSec? Esta es una proteína que ya está revisada. ¿Okay? Ya la conocemos bastante bien. Otros apodos que tiene y lo que hace el summary. Este gen codifica para la insulina un péptido hormonal que juega un rol vital en la regulación del metabolismo de carbohidratos y lípidos. Directo al punto. ¿Cómo se expresa? De manera restringida y va hacia el páncreas. Ortólogos. Un ortólogo. ¿Han escuchado esa palabra antes? ¿Qué creen que sea? Miren, por contexto, miren. Dice ortólogos, luego dice mouse. Organismos que lo tienen exactamente idéntico. Parecido. Muy parecido. Pensando un poquito en lo que platicamos la clase pasada. Si yo quiero investigar un gen o quiero generar un modelo de alguna enfermedad, pues no voy a directamente atacar al humano. Voy a buscar un modelo que se le parezca a los pacientes. Que sea más fácil de manipular. Un ratoncito, chiquitito, bonito, que crece y se reproduce en 14 días. Ese. A tener que esperarme a un humano que llegue a la edad madura para ver si desarrollo o no diabetes, pues bueno, mejor voy con un ratoncito, más rápido. ¿Qué más encuentro? Contexto genómico, abajito. Aquí la tabla de contenidos es básicamente pues un índice, ¿no? Contexto genómico. Si yo me pregunto, oye, yo quiero buscar específicamente la insulina, pero quiero buscarla en el genoma del humano, ¿dónde la voy a buscar? Ah, pues bueno, la insulina se encuentra en el 11p15.5. ¿Qué es eso? Es el locus. La palabra elegante es locus. Locus significa lugar. El lugar, la casita, el hábitat de este gen en particular. El cromosoma 11, el brazo petit, o sea, chiquito. Ya ven que el cromosoma a veces está grande de un lado, chiquito de otro. Bueno, ese es en el brazo chiquito. 15.5. 15.5 ya es más específicamente en dónde lo encontramos. En la banda 15, en la región 5. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Okay? ¿Cuántos exones tiene? 3. ¿Quién más está en el vecindario? Pues mira, aquí encontramos otros genes. Aquí está la insulina, chiquitita. Esa flechita azul oscuro. Y acompañada están otras flechitas grises o azules que son otros genes. Azul, o bueno, turquesa significa que son genes que ya se conocen bien. Gris son genes que creemos que existen, pero no somos 100% seguros. Entonces, aquí encontramos IGF-2, el Insulin Growth Factor, Insulin Like Growth Factor 2 y muchas otras cosas. ¿Okay? Otros genes relacionados. Y aquí viene un poquito más a detalle cómo se ve el gen en el cromosoma. Tenemos bloque grande, línea delgada. ¿Qué creen que significa esto? Intrones y exones, muy bien. ¿Y esto que está más oscuro? ¿Qué será? Porque miren, tenemos bloque grandes, que dijimos es un exón, pero tenemos bloque grande clarito, bloque grande oscuro. No, no son promotores. Esto ya es el gen. Acuérdate que el promotor va antes del gen. Ok, va por ahí. ¿Qué más? Piensen, ¿qué más creen que puede ser? Va con un concepto que vimos hace poquito, que acabamos de mencionar. Correcto. Es la región que se va a traducir. Donde inicia el sombreado, ese es el codón de inicio. Y donde termina, es el codón de stop. Sin embargo, todo lo que está en bold, así en recuadro grande, en rectángulo choncho, se va a transcribir, perdón, a mRNA. ¿Qué nos dice eso? De lo que es el gen, de lo que es la secuencia del gen, o el transcrito, va a haber una parte antes, y una parte después, que no se va a traducir a proteína. Sin embargo, sí se va a transcribir a RNA mensajero. Es lo que les decía, vamos perdiendo información conforme pasamos de una molécula a otra. ¿Sí? Muy sencillo. Para pasar de ADN a ARN,
perdemos los intrones. Para pasar de ARN a proteína, perdemos las regiones que no se traducen, que están a los lados de la región codificante. ¿Sí? La región codificante tiene 3 nombres. Se llama marco de lectura abierto, se llama coding sequence, o secuencia de codones, o también se le llama secuencia codificante. Punto. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende hasta aquí la tirada? Dígame. Excelente pregunta. Miren lo que vemos aquí. Son diferentes bases de datos donde encontramos este gen y la secuencia de este gen. Una es de la base de datos Genes, de un proyecto particular, y otra es directamente de RefSec. Las anotaciones que tenemos en RefSec. RefSec, acuérdense, dijimos que es la base de datos importante. Watchen la diferencia sobre todo en estos 4. Esos son los 4 importantes. ¿Qué hay de diferente en ellos? ¿Cuál dirían que es la diferencia entre esos 4? Son variantes del mismo gen, pero ¿cuál es la diferencia? Exacto. El tamaño de los exones. El tamaño del transcrito. ¿Ok? Son diferentes variedades del gen. Pero aquí la pregunta es, ¿afectarán o tendrán alguna secuencia diferente dentro de lo que importa para la proteína? No. Lo único que está cambiando aquí es el intrón. Entonces, esas 4 podemos decir que funcionalmente son idénticas. ¿Ok? Son variantes. ¿Para qué? Para ver un poquito de variabilidad genética. Pero son variantes al final del día, pero no están cambiando la función de la proteína. De ahí tenemos abajito ClinVar, Clinical Variants, variantes de importancia clínica. Cada una de estas rayitas de colores nos indica una posible mutación que está asociada a una posible enfermedad. ¿Qué puede fallar en la proteína? Mucho. ¿Okay? Todas esas mutaciones están relacionadas con alguna enfermedad y podemos hacer clic y nos va a decir más sobre esta enfermedad. ¿Okay? O más sobre esta variación. Este es un single nucleotide polimorfismo. Es un cambio de una sola letra que está relacionada a patogenicidad. Variantes del gen, mutaciones del gen que están relacionadas con alguna enfermedad o con algún fenotipo particular. Aquí me está diciendo en particular que esta letrita de aquí, esta T, puede estar relacionada con una enfermedad. ¿Sí? Está súper completa esa base de datos. Si bajo un poquito más, veo una tabla o una gráfica, perdón, que me dice dónde puedo encontrar expresada mi proteína. La puedo encontrar en el intestino y la puedo encontrar en el estómago. Si yo quiero saber dónde va a estar expresada mi proteína, porque yo quiero modificar ese gen en humanos para evitar que se desarrollen diabetes, tengo que saber a qué tipo de célula tengo que atacar. En el intestino y en el estómago. No es necesariamente donde va a actuar. ¿Qué decía al principio? ¿Dónde actúa? En el páncreas. ¿Pero dónde está produciendo? También encontramos bibliografía. ¿Dónde podemos encontrar papers donde ya hayan investigado en particular esta proteína o este gen? Los 5 más relevantes y muchos otros más. Fenotipos, es decir, enfermedades están relacionadas, diabetes mellitus, hiperproinsulinemia, diabetes en jóvenes, diabetes neonatal permanente y otras más. ¿Ok? Y mucha otra información. Interacciones con el VIH también, al parecer es una proteína que está relacionada o que puede estar relacionada con este tipo de infecciones. Y bases de datos de metabolismo, de rutas metabólicas, de señalización, etcétera, etcétera. O sea, este realmente termina siendo un currículum vitae bastante completo del mentado gen. ¿Ok? Nos podemos perder horas y horas y horas aquí. De hecho, llevamos como 15 minutos viendo solamente esto. Si nos vamos todavía más abajo, casi al final, encontramos ahora sí lo que estábamos buscando. NCBI Reference Sequences, RefSec. Si yo quiero buscar la secuencia del código, la secuencia de la proteína o la secuencia del ADN para metérselo en una bacteria, en un bichito, aquí es donde tengo que meterme. Pero, oh, sorpresa, yo les pregunto, yo les pido, por favor, sáquenme la secuencia del gen de la insulina. ¿Cuál secuencia de RefSec? Tenemos la secuencia genómica. Tenemos la secuencia de ARN mensajero, NM. Y tenemos la secuencia de proteína. De 4 variantes diferentes. La variante 1, la variante 2, la variante 3, la variante 4. Pero ya vimos que las 4 variantes son idénticas en cuanto a la secuencia codificante. Dígame.
No, ¿qué pasó? Ah, sí, está muy abajo. Está muy abajo. Sí, está muy completo. Contestando la pregunta de qué la diferencia de nucleotide y gene, gene te dice todo lo que quieras saber sobre tu gen. Todo. Va entonces mi pregunta. ¿Cuál de esas secuencias es la que voy a utilizar y la voy a meter a mi bichito, a mi E. coli? ¿La genómica, la proteica o la del transcrito? La genómica. Vamos a ver la diferencia entre estas tres, ¿ok? Yo me voy aquí a GenBank, me voy aquí a NM, me voy a NP y vamos a ver una por una. Es la primera. RefSec del cromosoma 11 de humano, enfocándonos en la insulina. Miren aquí lo que veo. Me dice una región, siendo que el genoma humano tiene 3.000 millones de letras, yo no me estoy enfocando en las letras de la 4.986 a la 6.416 del cromosoma 11. O sea, de las 46 pares que tienen ustedes, agarré nomás un cromosoma y un cachito de 2.000 letras aproximadamente, 1.500 letras. De hecho, aquí me dice, esto está en formato GenBank. Watchen todo lo que me dice. Me está diciendo el locus, me está diciendo el tamaño, 1.431 pares de bases, y me está diciendo qué tipo de molécula es, ADN lineal, y de qué fecha. Que es Homo sapiens, insulina, RefSec en cromosoma 11. El número de acceso para la base de datos, palabras clave, organismo, referencia, autor. ¿A quién le debemos esta secuencia? ¿Ok? ¿Y de qué publicación salió esta referencia? Del 2010. Pero hay uno más antiguo, del 2003. ¿Ok? Y hay uno más antiguo, de 1993. O sea, todos los papers que están relacionados, aquí me los van nombrando. Y luego me dice comentarios. ¿Qué hace este gen? ¿Y qué puedo encontrar en este gen? Miren lo que encuentro. Voy a encontrar un gen de la secuencia 1 a la 1461. Y voy a encontrar este pedacito llamado INS-IGF2. ¿Ok? Voy a encontrar también un gen del nucleótido 1 al 1431 que se llama insulina. ¿Ok? Aquí me está diciendo que va del 1 a más allá del 1431, pero aquí es donde acaba mi referencia, mi secuencia, mi registro. Voy a encontrar un ARN mensajero, específicamente de ese gen. Y otro mensajero del otro gen. Y luego otro ARN raro, extraño, misceláneo, de ese mismo gen. Y voy a encontrar un exón y otro exón y una secuencia codificante, un peptoseñal, una proteína, un péptido otro péptido y otra secuencia codificante. Vamos para allá. ¿Qué significa eso? Que de esta secuencia de 1461 letras, yo encuentro muchas cosas diferentes aquí. ¿Está el gen que busco? Claro que sí, pero hay muchas otras cosas más. ¿Si yo tengo que quitarle cosas? No necesariamente. Vamos a ver. ¿Qué me interesa sacar de aquí? ¿La secuencia codificante? ¿El ARN mensajero? ¿Qué me interesa? La secuencia codificante. Vamos a ver la secuencia codificante de la proinsulina. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está subrayado es la secuencia codificante. Es la secuencia que me va a dar la proteína. ¿Cómo sé? Aquí me dice translation. MALWMR. Si yo busco en otra parte, yo puedo saber que esa es la secuencia de la proteína del gen. Sin embargo, yo quiero copiar y pegar esto en BenchLink para meterlo a la bacteria. ¿Y qué va a pasar? Me pregunto yo y a la vez ustedes. ¿La bacteria va a poder leer esto? No necesariamente. ¿Por qué no? Sí, no se trata solamente de aventarlo por aventarlo. Hay un detalle aquí importantísimo. ¿Cuál es? Eso, está fragmentada. ¿Por qué está fragmentada? ¿Qué significa que está fragmentada? Exones e intrones, muy bien. Me está diciendo que mi secuencia codificante está en codones, en exones diferentes. Aquí hay un exón, acá hay otro exón, y en medio, esto que está en medio, es un intrón. Me pregunto yo a ustedes, ¿la bacteria puede leer intrones y puede quitarlos?
No. Solo es en eucariotas. Los intrones no están en procariotas. Breve apartado cultural, ¿por qué no? ¿Por qué habría intrones en eucariotas y no en procariotas? Me pregunto yo y a la vez ustedes, ¿cuál creen que sea el propósito? Hey, hay un proceso de maduración antes de que salga del núcleo, porque el ribosoma está en el citoplasma, ¿no? No está en el núcleo. Ok, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa que haya que tener un proceso de maduración? ¿Qué creen que significa eso? ¿Por qué tendría que haber un proceso de maduración antes? Uno, para proteger el material genético. Claro que sí. ¿Pero alguna otra razón que se les ocurra? ¿Eh? Lo mencionaste hace rato. ¿Qué significa que haya diferentes exones e intrones? Variabilidad por el splicing alternativo. Entonces, en una sola secuencia podemos codificar muchas proteínas. No solamente la insulina, podemos codificar otras variedades particulares de insulina que actúen de forma similar, pero tengan funciones tal vez en lugares diferentes. Todo en la misma secuencia. Todo dependiendo de cómo juguemos con exones e intrones. ¿Ok? ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿De qué creen que nos sirva eso? El poder tener muchas proteínas diferentes en un solo espacio, en un solo registro. ¿Cuál creen que es el punto? Evolutivamente hablando. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve tener splicing alternativo? Correcto. Estás codificando más información, más funciones en menos espacio. En vez de tener un gen diferente para cada variante de la insulina o de diferentes variantes de la proteína, todo en un mismo espacio. Solamente te pones a preguntar antes de producir la proteína qué partes sí te sirven en este momento y qué partes no. ¿Ok? Evolutivamente hablando, como nosotros somos mucho más complejos, tenemos diferentes órganos y sistemas que ocupan diferentes proteínas en diferentes momentos. Esa es una forma de hacer que nuestro genoma no sea gigantesco. Digo, 3,000 millones de letras es mucho, pero pudiera ser mucho más grande. Ah, ¿ah? ¿Qué sería? Sería, por ejemplo, encontrar que hay un registro aquí de una insulina versión 2, por ejemplo, que esté subrayado esto, esté subrayado esto, y eso subrayado tal vez un pedazo aquí, que es un exón para específicamente esa nueva variante. ¿Está? Entonces, así se vería una especie de alternativo. Veríamos un pedazo más que viene a formar parte de la secuencia. Entonces, repito mi pregunta inicial. ¿Me sirve esta secuencia, este registro, estas 1461 letras, para meter solo de coli? No. ¿Por qué coli no va a poder hacer eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Si no me sirve este registro, ¿qué hago? Busco otra. De aquí, de los diferentes registros, ¿a cuál me voy? Ya descarté la secuencia genómica. Esta no me sirve porque tiene intrones. ¿Qué me queda? NM, NP. ¿Por cuál me voy si se lo voy a meter a coli? NP, vamos a ver NP. NP, insulin preprotein, 110 aminoácidos, lineal. Misma información. Aquí fíjense interesante. Encontré un sitio putativo para anclaje a una superficie. Encontré un péptido. Encontré otro péptido. Y encontré, ¿qué es esto? Un péptido señal. ¿Qué son todos esos elementos que están aquí en esta región de proteínas? Me está diciendo para qué sirve cada parte de la proteína. Las proteínas pueden tener diferentes funciones y cada parte tiene su función particular. Si yo luego quisiera hacer ingeniería de proteínas y armar mi propia proteína nueva, yo puedo aprender un poquito de esto para ir construyendo luego la secuencia. Aquí está, chiquitita, 110 letras. Yo le puedo meter esto a E. coli. ¿Por qué no? Porque esa es la proteína como tal. Yo en mi vector, en mi plásmido, lo que tengo que meterle es ADN, correcto. Entonces, esta no me sirve, sin embargo,
La puedo usar de referencia porque yo sé cómo se tiene que ver la proteína al final. Yo puedo usar esto como una referencia. Muy bien. Correcto, lo que dice su compañera. Si yo conozco la secuencia de proteínas y yo ya conozco el código genético, pues bueno, ¿por qué no puedo hacerlo al revés? ¿Por qué no de los aminoácidos tratar de adivinar qué codones puedo utilizar? E. coli. Claro que sí. Vamos a ver cómo se hace eso en un momento más. Sí se puede, pero hay otra forma. Con la tercera secuencia que no quisieron agarrar. Así como con Chabelo. ¿Sí vieron Chabelo? Con Chabelo que tenemos en la catafixia 3 puertas. Se fueron por la puerta 1, se fueron por la puerta 3 y ninguna era la correcta. La puerta 1 tenía una sala de muebles troncosos. La proteína 2 tenía una licuadora descompuesta. Y la puerta 2, que no quisieron, es la que tenía nuestra secuencia correcta. NM, mRNA, el mRNA maduro. Yo ya sé que esto ya no tiene los intrones. ¿Cómo sé? Si bajo y veo los features, los elementos, yo busco aquí coding sequence, ya no está interrumpida, ya está seguidita. Pero importante, viene antes una región que no se traduce y después otra región que sí se traduce. ¿Cómo sé que este es el marco de lectura correcto? Miren cómo empieza. A, T, G. ¿Qué dijimos que era ATG o AUG? Start. Codón de start. ¿Y cómo termina? TAG o UAG. Y eso es un codón de stop. Muy bien. Si yo veo cuántos núcleos hay aquí, yo los cuento, voy a saber que son múltiplos de 3. Es una secuencia de codones, es una secuencia codificante. Y miren, aquí me dice, me hace automáticamente la traducción. MALWMR. ¿Se acordarán que era justamente lo que yo buscaba? Encontré la secuencia que yo le puedo meter a E. coli. Esa secuencia se la puedo meter a E. coli. Y E. coli en teoría debería ser capaz de encontrar el codón de inicio, el codón de stop y decir, mira, oye, por favor, ribosoma, ahí te va. Ármame esta proteína con todo. Esa es la secuencia de ARN mensajero. NM. Cualquiera de las 4 variantes no pasa nada, dijimos que son lo mismo. ¿Okay? Aquí te dice, variante de transcripción 1, pero codifica la misma proteína. Entonces puedo usar cualquiera. Agarre esta. Dijimos, la puerta número 1 es el todo. Todo que no me sirve para E. coli, porque no puede leer intrones. Ya tenemos un registro de cómo se ve el ARN maduro. Agárralo ya. Y luego hace la proteína, que pues bueno, ese es el producto final, pero no es la secuencia que yo le puedo meter a E. coli. Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. Esta es la secuencia sentido. Es lo que va a leer el ARN, es lo que va a leer la ribosoma para poder saber qué aminoácido poner. Pero no es la secuencia que va a leer la ARN polimerasa para la transcripción. La transcripción va a realizarse con la secuencia complementaria de esta. Pero al final te va a salir un ARN mensajero que tiene la secuencia sentido. La complementaria de la complementaria, que es la sentido original. ¿Sí? De 5-3. Esta es la de 5-3. No, es esta. Sí. Esta es la región sentido. ¿Okay? La polimerasa va a leer lo contrario a esto y te va a dar esto. La polimerasa va a leer 5-3. ¿Ok? Esta es la secuencia que me interesa. Es la que yo la metí. Digo, le metí ambas, pero bueno, aquí está el sentido, en esta dirección particular. La polimerasa va a llegar y va a leer aquí y va a meter nuevos nucleótidos en dirección 5-3. Va a moverse en esa dirección y va metiendo nucleótido por nucleótido. ¿Qué determina si la polimerasa
sale, o sea, de 3 a 5 igual. Pero ¿qué es lo que determina eso? ¿Qué determina eso? Excelente pregunta. Hay una secuencia antes de tu gen que se llama promotor. El promotor te va a dar la dirección. Si el promotor es al revés, la polimerasa va a leer en este sentido. ¿Ok? Entonces, reitero, el promotor te va a dar la dirección. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ya que tengo la secuencia de RNA mensajero, que yo sé que esto E. coli lo puede leer porque ya es el mensajero maduro, no tiene intrones, ¿qué secuencia le voy a meter a E. coli? ¿Le meto todo el transcrito o le meto solamente la secuencia codificante que está subrayada? Más bien, eso es una pregunta truco, porque la respuesta es depende de. Depende de algo que vamos a ver. Depende de algo que vamos a ver más adelante, entonces no coman ansias. Ahorita salimos a break. El punto aquí es, yo ya puedo meterle esto al E. coli y no pasa nada. Ya menos vamos a hacer el break. No coman ansias todavía. Pero antes de irnos, quiero que terminemos de ver esta parte de NCBI. FASTA. FASTA es un formato. Así como yo les puedo pasar un archivo en formato .txt, una hoja de texto, les puedo formar un formato, les puedo pasar una cosa llamada .csv, formato de valores separados por coma. Les puedo mandar un formato XLX, que es un formato que solamente puede leer Excel. Les puedo mandar un formato .docx, que solamente lo puede leer Word. Un formato .fasta es una secuencia de relevancia biológica. Puede ser aminoácidos, puede ser nucleótidos, puede ser lo que sea, pero biológico al final del día. Lo importante es lo siguiente, sigue este formato. Tu primera línea, mayor que, base de datos, de dónde salió, el código de acceso y el nombre de la secuencia. Es tu línea de identificación. Te dice qué es lo que estás leyendo. Y luego, toda la secuencia, seguidita, corridita, sin espacios y como, no sé si son 20 o 60 letras seguidas por renglón. ¿Ok? 80 letras por renglón. ¿Ok? Sin espacios. Letra, 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 letra. ¿Cuál sería la diferencia con el formato que vimos anteriormente? El formato GenBank. GenBank, miren lo que te da. ¿Cómo te da la secuencia? GenBank te da la secuencia, cuenten aquí, de 10 en 10, con espacio. ¿Por qué te lo da así? ¿Por qué creen que te lo da así? Y aparte, la primera renglón está numerado. Bueno, la primera cosa del renglón es el numerito. ¿Por qué te lo da así? Para que lo puedas leer fácilmente. Es un formato de lectura fácil a ojo. Es muy sencillo leer de 10 en 10 y mucho mejor poder identificar lo que estás buscando si aparte tienes un índice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tú a la E. coli no le vas a meter los espacios, no le vas a meter los numeritos, no lo vas a ver leer. Sí, está de 10 en 10, son columnas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para meterse a la E. coli, tendríamos que primero quitarle el índice y luego tenemos que quitarle los espacios. Háganlo a mano. ¿Cuánto se van a tardar? ¿Qué podemos hacer entonces? Traducir esto a formato FASTA. Aquí abajito dice FASTA. Y aquí está, el formato FASTA. Me quitó todo el bla, bla, bla de la descripción de la secuencia y solamente me dejó lo importante. El código de acceso, dónde lo encuentro, de quién es, qué es, cómo es y la secuencia, sin espacios. Eso lo puedo meter a la bacteria sin broncas. O bueno, meterlo en cualquier otra herramienta para luego meterlo a la bacteria. ¿Sí? Ya no hay espacios, ya no hay índice numérico, súper padre. Y lo que puedo hacer con eso es send to, archivo o clipboard. Yo lo puedo copiar aquí, clipboard, armo aquí un texto, control V, ups. Perdón, es el clipboard de NCBI, no es el clipboard de mi compu. Sí, igual lo puedo simplemente seleccionar y copiar. Pero lo que puedo hacer, sí, es descargarlo en un archivo y me lo crea y lo puedo descargar y eso ya lo puedo subir a donde yo quiera. Lo puedo manipular donde yo quiera. ¿Ok? En todas las demás herramientas que vamos a ver después del break. Pues hasta aquí, ¿se entendió la tirada de esto? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Vámonos a break. 20 minutos. Ok, bueno. Entonces, nos habíamos quedado aquí, chicos. Vimos ya
¿Cuál es la secuencia que nos interesa? Y en particular, acuérdense, hemos dicho que es la secuencia que nos interesa por dos factores. En primera, contiene nuestra secuencia codificante sin intrones, ¿ok? Y dos, está en un formato que yo puedo fácilmente poner o utilizar en cualquier otra herramienta bioinformática, en el formato FASTA. Entonces, ya que tengo el formato FASTA, hay una opción para yo descargar este archivo y guardarlo en mi computadora donde yo quiera. Mi recomendación, ármense una carpetita donde vayan colocando todos estos elementos de ADN. Yo, por ejemplo, aquí tengo una carpeta que se llama justamente ADN y tengo una carpeta que se llama gen. Y aquí voy a ponerle un nombre. Se va a llamar gen de la insulina humana en formato .fasta. Este formato .fasta está bien padre porque realmente yo lo puedo abrir en cualquier editor de texto. ¿Ok? Puedo poner aquí clic derecho, abrir con, un bloc de notas, y ahí está la secuencia. Misma secuencia acá. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Van a poder encontrar ustedes en Canvas un montón de herramientas de análisis de secuencia. Para visualización, para predicción, etcétera, etcétera, etcétera. Alineación de secuencias inclusive. Había preguntado a nuestros compañeros, ¿y si yo tengo la secuencia de proteínas solamente y a partir de ahí quiero sacar la secuencia de aminoácidos, la secuencia de nucleótidos? ¿Qué puedo hacer? Hay dos formas que vamos a ver. La primera es una herramienta que viene en esta página, en una de estas listas, pero nosotros podemos buscar directamente desde Google. Vamos a hacer lo que se conoce como una traducción inversa. ¿Ok? Yo tengo aquí la secuencia de aminoácidos, voy a ponerla en formato FASTA. Y mientras le voy a pedir, espérame. Quiero la secuencia completa, no solamente esa parte. Quiero la secuencia completa de la proteína en formato FASTA. ¿Ok? Y a Google le voy a pedir, por favor, oye Google, quiero hacer una traducción reversa, ¿ok? De proteína a nucleótido. Reverse translation. Protein. ¿Ok? Y me va a llevar a muchas herramientas que están disponibles, gratuitas, para poder hacer este proceso. Cualquiera de esas, en teoría, puede servir. Vamos a ver esta, bioinformatics.org. El nombre ya me da confianza. Y justamente es la herramienta que quería. Entonces me dice, dame una secuencia, le voy a dar la secuencia, y me va a tratar de encontrar cómo se llama la proteína, cuál es el código genético original. Le doy submit. Bueno, aquí me faltaría, por ejemplo, el codón de stop. El codón de stop generalmente se representa por un asterisco. Le doy submit. Y me va a dar, acá está, reverse translation, con codones y con una secuencia consenso. ¿Okay? Dos opciones que se parecen bastantito, pero que lo importante es esto. ¿Qué ven de diferente? Voy a ver si le puedo dar un poquito de zoom, a ver si logran identificar. La herramienta me da la secuencia. Yo en teoría, esta es una secuencia de codones. Yo esto lo puedo colocar en la bacteria, en el vector. Lo único es que no va a tener las regiones que van antes y después que no son traducidas. Pero no pasa nada. En teoría, esto lo puede leer la E. coli. Pero miren, me da dos cosas, me da dos secuencias. La de los codones más probables que sean y la de los codones en secuencia consenso. ¿Qué será? Miren mírenla. ¿Ven algo de diferente? ¿Notan algo raro? N, Y. ¿Qué rollo? ¿Cuáles son esos nucleótidos? Yo no los conocía. ¿Ustedes sabían? Y aquí también hay una W. ¿Qué está pasando aquí? Y hay una R también. ¡Wow! ¿Qué es esto? Me pregunto yo a los de ustedes. Hay un estándar. El estándar de la UPAC, la Asociación Internacional para Estándares Genéticos, me dice que además de los códigos nucleicos que yo conozco para nucleótidos y para aminoácidos, hay letras que me faltan, hay letras que me sobran y que yo puedo utilizar para referenciar cuestiones de incertidumbre.
Puedo poner un gap, un hueco, donde simplemente y sencillamente no sé qué hay en la secuencia, qué letra sigue. Yo puedo poner una N para que pueda ser cualquier nucleótido, una R para que sean purinas específicamente, adenina, guanina, o la Y para pirimidina. La cuestión aquí es que pueden ser cualquiera de estas dos purinas o cualquiera de estas dos pirimidinas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué puedo hacer cualquiera? Correcto, acuérdense, dijimos que hay 64 codones posibles, lo cual significa que tenemos extras, redundancia. Entonces, dentro de esa redundancia, cualquiera de estas letras puede ser correcta y me va a dar, en teoría, el aminoácido correcto. Es una forma de abreviar. Igual con los aminoácidos. Si llegan a ver una secuencia de aminoácidos que tiene esas otras letras que no son las 20 canónicas, se refiere a esta incertidumbre. ¿Ok? Se utilizan sobre todo en bioinformática. Por ejemplo, cuando yo no estoy seguro de cuáles son los codones de los 64 posibles, cuáles son los codones que a E. coli le va a gustar más, pues bueno, pongo esa para determinar que puede haber más opciones. ¿Ok? ¿Cómo lo defines? Buena pregunta. La cuestión del código genético es que a pesar de que hay 64, no todos están presentes en la misma célula. Hay preferencias, ¿ok? Hay preferencias de codones. Digamos, un aminoácido particular que va a tener tres posibles codones, o hasta 5 posibles codones. Es un desperdicio de espacio el tener tantos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que pasa cuando llega al ribosoma. En el ribosoma llega tu ARN mensajero y tiene que llegar un ARN de transferencia específico que acarree el aminoácido. Entonces, vas a tener 5 ARNs de transferencia diferentes para un mismo aminoácido. Es un desperdicio de espacio. La E. coli o una bacteria o un organismo por lo general va a tener 1 o 2 variantes, porque tal vez no es necesario tener tanto. ¿Okay? Para ahorrar un poquito de espacio, tiene preferencia de codones. Entonces, va a haber de los diferentes posibles codones para el mismo aminoácido, E. coli va a tener preferencia por algunos cuantos. Pero puede que otra bacteria, Serratia, va a tener preferencia por unos distintos y otro por otros diferentes. Entonces, una tabla de codones me dice justamente a partir de la probabilidad qué tan frecuente es encontrar un cierto codón. Y de hecho, la herramienta me dice justamente eso. La tabla de codones, fíjense, para la glicina, a estos 4 codones, y me dice una fracción, una probabilidad de toparme ese codón, de que un organismo cualquiera elija ese codón. Entonces, lo que va a pasar, o lo que va a hacer la herramienta es usar esas probabilidades para decidir qué codón darte. Entonces, por eso te da esas dos opciones. Esta, sí, aquí dice es en E. coli. Ahí dice. Pero si yo no quiero E. coli, yo puedo agarrar aquí otra tabla de codones y copiarle y pegar aquí directamente. ¿Ok? Para otro organismo. Pero les digo, es por eso que me da esas dos opciones. La que es para E. coli y un template general, genérico, para yo poder cambiar dependiendo del organismo que yo quiero agarrar. ¿Ok? Entonces, así es como solucionamos ese problemita que preguntaba su compañera de cómo podemos pasar de una secuencia de proteínas a nucleótidos. ¿Ok? ¿Se entendió? Yo nada más busco Reverse Translation en Google y veo las herramientas que tengo disponibles. Fácil. En un organismo, es una excelente pregunta, hasta donde yo tengo entendido, no. Pero no podemos descartar que posiblemente haya alguien que lo haga. Pero tal vez no lo hemos encontrado hasta el momento. El problema con esto de la traducción reversa es justamente esto, que vamos perdiendo información cada paso que damos. Entonces, esa traducción que hagas tal vez no va a ser 100% correcta o 100% útil. Por eso es que utilizamos herramientas de informáticas para matemáticamente tratar de predecir cuál sería la secuencia correcta. ¿Ok? Mándame. Por una cosa, un mecanismo llamado el spliceosoma. Hay ciertas secuencias o ciertos patrones en la secuencia de los intrones que ciertas enzimas pueden reconocer y decir, mira, eso, intrón, va para afuera. Translate tool. Si yo quiero hacer
el proceso inverso a la traducción inversa, o sea, una traducción normal de ADN a proteína, puedo buscar directamente también DNA Translate Tool. La primerita es la mejor. XPassive Translate Tool es la buena. Yo aquí le puedo dar una secuencia de ADN o de ARN y me va a poder dar la secuencia de proteínas. Entonces yo puedo agarrar la secuencia esta FASTA y decirle, oye, ¿será que realmente esta secuencia tiene la proteína que busco? Me va a decir si sí o si no. Entonces aquí hay varias opciones de formato. Voy a pedirle el formato verboso, o sea, completito con palabras y demás. ¿Ok? Y me dice, ok, yo traduje esto y mírate lo que encontré. Te encontré 6 marcos de lectura. Lo habíamos platicado en la primera parte del taller. Donde lo que está en rojo es un marco de lectura que inicia con una metionina y termina con un stop. Con un codón de inicio y un codón de stop. ¿Ok? De los 6 marcos que vienen aquí, ¿cuál creen ustedes que sea la forma correcta de leer mi proteína? La primera. ¿Por qué? 1, sí, inicia con metionina, termina con stop. Y 2, es la más completa. Bien, a no ser que yo estoy buscando una proteína específica que esté escondida dentro de una secuencia más grande, yo puedo tener la seguridad de que el marco de lectura más largo, por lo general, es la proteína correcta. Y una forma de poder verificar es con una base de datos, una siguiente base de datos, que tenga la secuencia de la proteína para corroborar que realmente es lo que estoy buscando. MALWMR y termina en NYCN. MALWM NYCN. Coincida, hace match. Ah, pues es una forma de leer diferente. Es esta idea de simplemente estás leyendo o poniendo los espacios en lugares diferentes. Esos espacios son imaginarios, ¿ok? Representan la separación entre un codón a otro. Este segundo marco sería agarrar esas mismas letras y cambiar un poquito el espacio. Y es el mismo concepto. Esto yo le puedo encontrar un sentido, esto no. Hay elementos de control. Está el promotor primero, está el codón de inicio y hay una señal antes que termina siendo como un promotor, pero para el ribosoma. Si el promotor original es para el ARN polimerasa, hay una secuencia dentro del transcrito que se llama RBS, Ribosome Binding Site. Es donde la ribosoma se ancla y detecta luego dónde está el codón de inicio. Todos ocupan una banderita para decirle a la proteína, hey, aquí estoy. Aquí está lo importante. Ya sea que sea un promotor, ya sea que sea un origen de replicación, ya sea que sea un RBS. ¿Ok? Cada proceso del código del dogma central tiene que tener su banderita diciendo, aquí realiza la función. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Las herramientas, ¿cómo podemos encontrar una secuencia? ¿Cómo si no tenemos la secuencia podemos usar otras herramientas para tratar de predecir o adivinar cuál era la secuencia original? O igual para verificar que lo que nos está diciendo NCBI es correcto. ¿Sí? Vamos a regresarnos a PIC. Ya acabamos por un momento con el de la insulina. Nos regresamos tantito a PIC. PIC A. ¿Se acuerdan qué bronca tuvimos con PIC A de Serratia? ¿Se acuerdan qué problema teníamos? Muy bien, entonces cambiamos y le dijimos que específicamente queríamos de Serratia. Bien, de ahí tuvimos otro problema. ¿Se acuerdan? Exacto, que NCBI no tiene identificado específicamente ese gen particular. ¿Tiene el genoma completo de Serratia o tiene el clúster de genes PIG? Pero no tiene específicamente aislado a PIG-A. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este tipo de situaciones? Lo podemos buscar, siempre hay formas. Proteína, miren que en proteína me dice que tengo 20 diferentes opciones. Aquí ha de estar. Me vengo aquí a proteína. Y protein ya me dice, ahora sí, diferentes proteínas, dame la redundancia, que están identificadas. Miren,
de Serratia marcescens tengo la acil-CoA deshidrogenasa. Seguramente es PIC-A. Sí, puedo ver que PIC-A significa acil-CoA deshidrogenasa. ¿Puedo buscar en un paper para verificar esto? Sí, sí puedo hacer, pero digamos que sí es. Entonces me dice, ok, acil-CoA deshidrogenasa. ¿Cuál? Aquí van a ser iguales. Vamos a ver esta. 3, 8, 5 aminoácidos. Vamos a ver qué tal. Porque esa es de Serratia marcescens específicamente y no una Serratia cualquiera. Yo aquí tengo la secuencia de aminoácidos específicos de esa proteína. Entonces, yo no quiero, ya sabemos que esto no me sirve del todo, porque yo lo que quiero es ADN para metérselo a la bacteria. ¿Qué puedo hacer entonces? Yo tengo secuencia de aminoácidos solamente. Yo quiero nucleótidos. ¿Puedo hacer reverse translation? Claro que sí. Pero hay un problema con reverse translation. Así como ChatGPT utiliza algoritmos matemáticos para predecir, reverse translation también predice, pero no me asegura que sea real esa secuencia que me está dando. ¿Qué puedo hacer entonces? Me pregunto yo a la vez ustedes. ¿Puedo aventurarme y pedir la secuencia y probarla? ¿O puedo comparar? ¿Conocen estos juegos de encuentra las diferencias? Yo te presento 2 imágenes y te pido que encuentres las 5 diferencias. Bueno, podemos hacer lo mismo para las secuencias de aminoácidos y de proteínas. BLAST. Vamos a correr un BLAST. Me dice, perdón, vamos a regresarnos aquí tantito para ver qué me dice. BLAST me dice, encuentra regiones de similitud o similaridad entre esta secuencia y alguna otra secuencia de NCBI. Es una herramienta súper poderosa. Vamos a encontrar cosas que se parezcan. ¿Ok? La tirada es la siguiente. Si yo sé que la proteína tiene que tener ciertos nucleótidos según el código genético, pues bueno, para corroborar, vamos a buscar a alguien que tenga esta misma proteína. Tal vez no Serratia, pero alguien que tenga una proteína similar. Entonces, BLAST me dice lo siguiente. Estoy haciendo un BLAST de proteínas, un BLAST de nucleótidos y otras opciones. BLAST-P es, búscame una proteína que se parezca a esta proteína. ¿Ok? Busca secuencia de aminoácidos y te da secuencia de aminoácidos. Otra opción es BLAST-N, N de nucleótido. Te das una secuencia de nucleótidos y te regresa una secuencia de nucleótidos. Pero hay otras opciones. BLAST-X, T-BLAST-NT y T-BLAST-X. Vamos a ver qué hace cada una. Me dice, BLAST-X busca proteínas a partir de una secuencia de nucleótido que le diste. T-BLAST-N busca una secuencia de nucleótidos a partir de una traducción de una secuencia de proteínas. Y T-BLAST-X es, más la opción. Tú le das una proteína, te la traduce y te busca traducción. Está más loco. Vamos a irnos con la opción número 4. Yo tengo una secuencia de aminoácidos, es una proteína, y quiero buscar nucleótidos. Que NCBI haga la traducción reversa y busque con esa traducción reversa. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde quiero buscar? ¿En qué base de datos? ¿O en qué organismo? Vamos a ver. Primero, como no sabemos qué podemos encontrar, vamos a dejar esto en blanco para que nos haga una búsqueda exhaustiva. ¿Sí? Se va a tardar un ratito, unos minutitos. Se va a tardar. Como es un trabajo un poquito complejo porque está buscando en toda la base de datos de NCBI, pues bueno, tiene que hacer esa comparación. Entonces, se puede tardar 1, 2, hasta 5 minutos. Entonces, en lo que está esto, vamos a proceder con lo siguiente. ¿Ok? Ahorita regresamos. Ya vimos Transdetool, ya vimos esto del vallas de codones. Vallas de codones es esto que nos referimos a las preferencias. De los 64 posibles opciones, pues bueno, cada bacteria, cada organismo va a tener sus favoritos. Hay una forma también de convertir de formato FASTA a GenBank y bueno, otro tipo de herramientas. Hay también herramientas de visualización de moléculas. ¿Ok? Yo puedo, si yo tengo una proteína, tengo la secuencia de proteínas, puedo visualizar cómo se vería en forma tridimensional. ¿Ok? Hay base de datos de eso, ahorita platicamos de eso. Y también, si yo tengo una secuencia de ADN,
yo puedo visualizar cómo se vería mi plásmido para yo después trabajarlo. ¿Okay? Benchling, que es una de las herramientas que vamos a manejar, va a ser justamente nuestra caballito de batalla para esto. Ahorita platicamos de ello. ¿Okay? Pero por mientras vamos a irnos aquí a este visualizador de secuencias. ¿Okay? Bueno, mentira. Blas ya me lo dio. ¿Se tardó cuánto? ¿Cuánto creen que se tardó ahorita? 2 minutos para haber buscado en toda la base de datos. O sea, súper, súper rápido. Y luego, aquí es lo que me dice qué es lo que encontró. Todo esto me encontró de similitud. El query que yo le di, la secuencia de aminoácidos que le pedí que me la buscara y me la encontrara similitudes, me encontró similitud en todo esto. ¿Quiénes son? Serratias, ¿verdad? Vamos a tratar de entender esta tabla. ¿A qué me está diciendo? ¿Con quién encontró similitud esta secuencia? Me dice un score del tamaño total de mi proteína o de mis nucleótidos, ¿qué tanto hace match? 773, aquí, siendo el tamaño de mis nucleótidos, parece que está bastante bien. ¿Ok? El valor E es un valor esperado en probabilidad. La probabilidad de haberme topado una secuencia aleatoriamente idéntica. Entre más bajo es este número, significa que el hallazgo es más significativo, es más cierto, es más acertado. Aquí me está diciendo que la probabilidad de haberse equivocado, la probabilidad de haber encontrado una secuencia aleatoria, es cercana al 0. ¿Qué significa? Entonces, la probabilidad de equivocarme es casi nula. Me está diciendo que NCBI tiene mucha confianza en que la secuencia que le di es casi idéntica a este registro, a esto que ya tiene registrado. Me dice aquí, porcentaje de identidad, ¿qué tanto se parece? Se parecen en un 92.73%. Una probabilidad de equivocarse, casi nula. Entonces, creo que ya encontré mi gen. ¿Ok? Hay un graphical summary para no ver numeritos y ver algo más visual. Alignment score. Entre más se parece al rojo, mejor es el match. Aquí me encontró puras secuencias donde el match, buenísimo. ¿Ok? El match está buenísimo. Y en Alignments, ahora sí, me dice la secuencia que me encontró. Sí me encontró algo bueno, al parecer. Solamente que parece que hay un poquito de mismatch por aquí y por allá. Pero bueno, se parece lo suficiente y es de una serratia. Entonces, le voy a creer. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esa secuencia que encontré la puedo encontrar en el genoma. Entonces, yo puedo irme a GenBank y agarrar directamente esa secuencia y listo. Ya está. De no tener el registro del gen del PIGA, aquí está el gen PIGA. ¿Ok? Yo eso lo puedo meter en E. coli y E. coli va a poder producir la proteína PIGA. ¿Sí? Bien, hasta aquí, chicos. Preguntas, dudas, cuestionamientos, inquietudes. ¿Se entendió más o menos qué podemos hacer con NCBI? Con BLAST, perdón. ¿Sí? Digamos, mándeme. Para llegar a esa secuencia, ¿se ha llegado por otro lado? ¿Pudimos haber llegado por otro lado? Claro que sí. Pudimos haber utilizado esta herramienta de reverse translation, pero repito, no estamos seguros si esa secuencia que me va a dar reverse translation es real o no. Con BLAST, yo sé que esa secuencia existe y es de alguien. Ah, claro que sí. ¿Cómo? Muy sencillo. Esta es una secuencia genómica de la Serratia marcescens. Yo, para entonces buscarla, tendría que haberme frutado las 5 millones de letras del genoma de Serratia y encontrarla a mano. ¿Se puede? Sí. Pero tal vez no es la forma más adecuada o más eficiente de hacerlo. Un BLAST te ahorra mucho. Es una herramienta muy poderosa. Hay que aprender a utilizarla bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Para qué también me sirve BLAST? Digamos, yo ya conozco un gen, yo ya sé quién es, yo ya sé cómo funciona y todo, pero ahora lo que quiero es, espérame un tantito, aquí está la secuencia del gen de la insulina. Ahora yo quiero saber, oye, ¿quién más tiene la insulina parecida a la de los humanos? Vamos a ver.
A la secuencia de la insulina le voy a hacer también un blast. Nomás por curioso para saber quién más la tiene. ¿Ok? Y puedo buscar aquí en la colección completa, o si quiero hacer una búsqueda más acotada, busco en RefSec. Quiero RefSec en los genomas de referencia para que me busque particularmente qué organismos, además del humano, tienes. Será que organismo. No quiero un organismo particular, quiero cualquier cosa. Aquí, preference, RefSec. Blast. Igual, se va a tardar 1 o 2 minutitos, pero me va a decir con quién tenemos o con quién nuestro gen de la insulina tiene parentesco. Dígame. Si queremos algo súper seguro, sí. La bronca es que no todo está en RefSec. ¿Ok? Muchas de las secuencias, sobre todo si son organismos raros o organismos poco estudiados, no, tenemos que irnos con los pedazos de información que tenemos disponible. Y ahora sí que irnos a lo seguro, o irnos a lo posiblemente puede hacer. Miren, por ejemplo, yo le pedí, dame de genomas que contengas en tu base de datos, dame algo parecido a la insulina humana. ¿Qué me encontró? Aquí está la insulina humana, la original, y aquí me está diciendo con quién se parece. ¿Con gorila, gorila, gorila? ¿Quién cree que sea? Creo que debe ser un gorila, ¿verdad? Pongo a Belly. ¿Quiénes pongo a Belly? Puede ser un chimpancé, puede ser otro mono. Symphalangus syndactylus. Chilobates moloch. Nomascus leucogenesis. ¿Ok? Pero fíjense, ¿ok? Ya la probabilidad de identidad ya no es un match 100% idéntico. Pero se parece todavía, ¿ok? Yo puedo buscar aquí un árbol de distancia de resultados y miren lo que me va a hacer. A partir de la similitud de los matches, me va a armar un árbol genealógico de la secuencia. ¿Qué me encontró? Me encontró 67 primates. Me encontró con un lémur. Me encontró match un poco más distante con murciélagos, con otros 17 carnívoros, con 6 ballenas, delfines, cetáceos y otros ungulados raros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué tan diverge? Muy bien. Si lo vemos desde el resultado, me está diciendo qué tanto diverge la secuencia que yo le pedí a las otras secuencias que me encontró. Entre más conectadas estén, más cercanas son, evolutivamente hablando. Por otro lado, esto me está diciendo que este gen en particular que yo estoy buscando tiene un ancestro en común con muchas otras especies. Acá se da ese ancestro en común. ¿Ok? Me está diciendo que este gen es un gen ancestral. No es un gen nuevo, es un gen que ya tiene mucho tiempo existiendo sobre la Tierra. Y tiene mucho tiempo siendo utilizado por muchos organismos. En particular, parece que son organismos eucariotas, animales, no solamente carnívoros, también herbívoros, pero animales. ¿Ok? Entonces, esto me puede servir para hacer biotecnología evolutiva también. ¿Claro? ¿Dónde se ve esto? Dentro de la búsqueda de BLAST, árbol de distancias. ¿Sí? A partir de la similitud, a partir de esos mismatches, me trata de decir qué tanto se parece. Considerando que estas pequeñas mutaciones van a aparecer naturalmente, pero se van a acumular lentamente a lo largo del tiempo. ¿Okay? Así es como evolucionan las especies. Pequeñas mutaciones que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando hasta que las secuencias y las especies divergen. Estamos hablando de evolución divergente aquí. ¿Sí? Buena pregunta. La verdad, me fui por la primera que me gustó. La E tiene que ser cerca al 0. La E me dice la probabilidad de esperar. Se llama valor esperado, pero yo lo traduzco como valor o probabilidad de equivocarme.
de error, de haber encontrado un match accidentalmente y no porque realmente haya un match verdadero. Dígame. Pues si esta proteína, Ajá, ajá. no sabes cuál es de... Es la misma pregunta de tu compañera. Realmente, Blas te da a decir, hay similitud en todas estas y todas esas son funcionalmente idénticas, estructuralmente similares. Agarra la que quieras. Blas te va a decir, agarra la que quieras y en teoría debería jalar. ¿Por cuál te vas? Por lo que más se parezca al organismo que te interesa. Aquí, como todos esos son serratias, cualquier entidad puede servir. Pero, por ejemplo, en el caso de la insulina, ahí sí tendrías que ver por qué tipo de organismo te quieres ir. Si vas a utilizar un ratón, pues te vas a una que se parezca más parecido a la del ratón. Cosas por el estilo. ¿Entendió? Ok. Hasta aquí, chicos. Preguntas, dudas, cuestionamientos, inquietudes sobre esas herramientas de NCBI que hemos visto. Hemos visto mucho. ¿Cómo sé si ponerle si es tipo N, cómo sé cuál es? Por la tabla de preferencia de codones del organismo. ¿Cómo sale esa tabla de codones? Viendo todas las proteínas que tenemos identificadas de ese organismo y viendo qué codones aparecen con más frecuencia que otros. Es pura probabilidad. Bueno, otra base de datos. Siguiendo con eso de proteínas. Hay una base de datos de proteínas muy buena. Se llama UniProt. UniProt es una base de proteínas tanto de estructura como de función. Me dice, busca tu proteína. ¿Qué proteína buscamos? ¿La insulina o la PIC-A? Primero con la insulina. Le pido la insulina y van a encontrar directamente la insulina humana. Insulina humana. Miren lo que me da de la insulina humana. Me dice función, taxonomía, dónde la encuentro, variantes que están relacionadas con enfermedades y demás cosas. Modificaciones posttraduccionales también me está dando. Expresión y demás. ¿Para qué sirve la insulina? Para disminuir la concentración de sangre, perdón, la concentración de glucosa en la sangre, incrementando la permeabilidad de la célula hacia los monosacáridos. ¿Ok? Funciones de ortología, salud, bases de pathways metabólicas, taxonomía, otras proteínas con las que está relacionada, dónde la encontramos. Es una proteína que está secretada. La encontramos normalmente en el exterior de la célula. Y hay un mapita de la célula y me dice dónde está. ¿Dónde está? Fuera. O sea, UniProt está muy buena. Yo ya conozco la proteína que estoy buscando. ¿Qué enfermedad está relacionada? Hiperproinsulinemia. Diabetes mellitus, diabetes mellitus, bla, 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 bla. Cuestiones farmacéuticas, interacciones con otros compuestos, químicos y demás. Está padre. Features y modificaciones posttraduccionales. ¿Cómo sé si mi proteína va a ocupar modificaciones o no? UniProt, PTM Processing. Post-Translation Modifications. ¿Ok? ¿Qué está modificándose aquí? ¿Hay modificaciones? Sí. Hay puentes disulfuro. Chin. E. coli no puede hacer puentes disulfuro. ¿Puedo producir en E. coli? No de preferencia. Buscamos otro organismo. ¿Levadura quizás? Tal vez. Aquí de hecho hace 3 puentes de sulfuro. Luego hay ruptura peptídica y hay un péptido señal. Chale. Hay muchas cosas que E. coli no puede hacer y que ocupa esa proteína. Interacciones, con quién interactúa. Y aquí, esa está bonita. Ahorita que cargue, esa está un poquito lento, pero esa está muy padre. La estructura. ¿Cómo diantre se ve mi proteína? Bueno, ahí se supone que debería aparecer la expresión tridimensional de proteína, pero mi compu está un poquito lento. Pero en teoría aquí debería de estar. Y bueno, también importante, toda base de datos tiene que estar interconectada con otras bases de datos. Aquí, este registro de la proteína me manda a diferentes registros de GenBank, de la base de datos japonesa, de la base de datos europea, tanto para nucleótido como proteína. ¿Ok? Todo está interconectado, porque todo tiene información diferente. Aquí, bueno, lástima no pude, pero el punto es que ustedes deberían de poder ver la estructura de la proteína. Más no pude con mi computadora, como que ocupa muchos recursos. Pero bueno, ¿se entendió la utilidad de esta segunda base de datos? ¿Sí? Bien. Hago pequeño paréntesis. Todo esto que estamos viendo en este taller
¿Les va a servir para el reto? Sí, claro que sí. ¿Les va a servir para el resto de la carrera? También. ¿Les va a servir para el resto de la vida profesional si se quieren dedicar a algo que tiene que ver con proteínas o ADN? Absolutamente. ¿Sí? No nos quedemos solamente con el reto no es el fin del mundo. Vamos ahora sí al meollo del asunto. Nos queda una hora, vamos a aprovecharlo lo más posible.